Padre Santo, Señor, gracias por esta bendición de estar en tu casa y una vez más te alabamos y te exaltamos ahora con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirla, a entenderla, a aplicarla. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude no solamente para ser oidores, sino sobre todo para ser hacedores. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado mirando acerca de características del cristiano. ¿Cómo es un verdadero cristiano? Es más que un nombre. Implica una forma de vivir, un estilo de vida. Implica muchas cosas y hemos estado mirando en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y ya este sería el mensaje número 9. Así que hemos visto y vamos a ver por lo pronto 9 cosas, 9 características que deben de verse en un cristiano verdadero, alguien que realmente está en la familia de Dios. Les llamo la atención de esto, no estamos mirando ni hemos visto 9 formas para hacerse cristiano. No hemos visto 9 cosas que hay que cumplir para que Dios nos ame. Nada de eso. Dios nos ama como somos. Amén. Y somos cristianos por la gracia de Dios, no por cumplir ni 9, ni 4, ni 3 pasos. Es por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. El día que tomamos esa decisión y aceptamos a Cristo, ese día cambiamos. Ese día el Señor hace algo nuevo en nosotros. Nacemos a una nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida en Cristo tiene una forma de vivir, tiene una forma de comportarse. De eso se trata de lo que estamos hablando. No quiero que nadie se confunda. Ahí en la iglesia están enseñando las 9 formas de hacerte cristiano. No. Hay una sola forma de hacerse cristiano, es a través de la fe en Cristo. Estamos mirando formas en que un cristiano vive. Después que has nacido de nuevo. Después que ya eres de la familia de Dios. Después que ya eres hijo de Dios por su gracia, como un regalo inmerecido, ahora queremos ser buenos hijos, ¿verdad que sí? Queremos ser obedientes, queremos portarnos bien, pero no para ganarnos el derecho de ser hijos. Eso lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Y no me canso de repetirlo porque tristemente hay quienes enseñan otra cosa, pero nosotros enseñamos lo que la palabra nos dice. Hoy vamos a estar mirando un tema interesante y es que el cristiano vive la verdad. Vive a Cristo, Cristo es la verdad, pero vamos a enfatizar el punto de que es la verdad. El cristiano tiene la verdad. Y alguien dirá, oye, pero eso es tan excluyente. Deja fuera a todo el mundo. En cuanto a la salvación, en cuanto al camino, dejamos fuera a todo el mundo. La Biblia deja fuera a todo el mundo, porque solamente habla de uno. Yo soy el camino, dijo Cristo. Hay un solo camino, la verdad, la vida. Quiere decir que sí, es verdad, tenemos que reconocerlo, es excluyente. No hay otra forma de llegar al Padre si no es Jesucristo. Pero teniendo esa realidad y esa verdad de nuestra parte, el cristiano vive esa verdad, vive la verdad, porque tiene la verdad. La verdad revelada en la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Pero se guarda esa verdad y vamos a ver que cuando se tiene, el cristiano se cuida de lo falso. Porque vivimos en un mundo lleno de falsedades y eso no es nada nuevo. Desde la época ya del Nuevo Testamento, desde que comenzó la iglesia, ya habían falsas doctrinas, comenzaron falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Personas acercándose a la iglesia con intenciones no buenas, quiere decir malas. Así que el cristiano verdadero que tiene la verdad, que vive la verdad, se guarda de lo falso. Y vamos a ver ahí Filipenses capítulo 3 y vamos a estar ahí en ese capítulo. Comenzando y vamos a ver versículos 2 y 3. Palabras fuertes de la Biblia. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que aquí está hablando de la iglesia,
de los que nos gloriamos en Cristo Jesús, de los que seguimos la doctrina de Cristo, esos, la iglesia celosa de la doctrina de la Biblia, tiene que guardarse, aquí habla, les llama nada más y nada menos que perros, que era una forma de hablar hebrea de aquella época, fuerte, refiriéndose a personas malas. Claro, incluía, tristemente, siendo algunos bastante racistas, incluían ahí a los gentiles, a todo que no fuera judío, le llamaba con palabras así, pero realmente la expresión es, la versión popular traduce aquí, gente despreciable. Cuidándonos de gente despreciable, de gente mala, gente malvada, que existe. Los cristianos a veces estamos tan llenos de amor que no nos damos cuenta que sí existe la maldad y gente mala. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, ustedes que viven en la verdad, que glorifiquen a Dios, tengan los ojos abiertos, porque hay gente mala y despreciable que va a tratar de hacer daño dentro de la iglesia. Van a llegar con el objetivo de robar literalmente, de abusar, de tomar ventaja uno de los otros, incluyendo sexualmente hablando. La iglesia tristemente y a lo largo de la historia se ha visto con pasajes bochornosos de personas que se han introducido en la iglesia que son malas personas, que vienen con la intención de destruir y de llevarse algo a su provecho. Y no es para que se nos enfríe el amor por eso, o que tengamos que hacer una encuesta a la gente para que entre en la iglesia, pero que tengamos los ojos abiertos, porque esa es una realidad. Y para mantenernos en esa verdad tenemos que estar atentos, pero más que eso, fíjense, habla también de malos obreros. Ya aquí la cosa empeora, no solamente son esos que llegan, que son de afuera, que se tratan, que se meten dentro para hacer daño, sino algunos que llegan a ser obreros de la iglesia, líderes religiosos, pastores inclusive, líderes, pero son, dice, malos obreros. No tienen la motivación correcta de glorificar a Dios y servir al Señor, sino que tienen una agenda oculta muy personal para su propio provecho. Algunos vienen buscando dinero, una forma de ganarse la vida o de que alguien les pague su vida haciendo poco. Vienen con mala intención, son malos obreros, vienen con la idea de tener poder sobre otros, de poder controlar a otras personas, de satisfacer los deseos de grandeza y que le llamen nombres opulentos, y no están en el verdadero espíritu de servicio. Los obreros, incluyendo al pastor, es servir al Señor a través de su iglesia y a través de sus hermanos. No es un lugar donde encaramarse para que nos aplaudan. Es un lugar donde gastarse para servir al Señor. Así que malos obreros, y la iglesia tiene que estar con los ojos abiertos también a eso, porque queremos vivir la verdad. Queremos vivir esa verdad a plenitud como congregación, y hay que tener cuidado entonces de los malos que puedan entrar con malas intenciones y aún de los obreros que vengan igualmente, no con el deseo de glorificar a Dios y gastarse ellos en el servicio, sino gastar el dinero de ustedes en sus propios bolsillos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahí menciona también ya la parte judaizante, ¿no? Aquellos que eran mutiladores del cuerpo, y está refiriéndose a aquellos cristianos judíos que querían imponer las leyes judaicas a la iglesia, comenzando lógicamente por la circuncisión de los hombres. Y aquí está hablando de estos mutiladores del cuerpo. Yo diría que estos, llevados a esta época, son aquellos legalistas que tratan de imponer una moral religiosa sin amor, que tratan de que haya conocimiento de la Biblia y enseñanza, pero sin servicio, sin entrega
verdadera. Son aquellos que se aferran a tradiciones por encima del amor y del servicio a las demás personas. Llenan la iglesia de reglas y de formas de comportamiento que nada tiene que ver realmente con la palabra de Dios y mucho con tradiciones religiosas. Eso está a la orden del día. Y para mantenernos en la posición correcta de esa verdad en Cristo Jesús, tenemos que tener, hermanos, y les llamo la atención, los ojos abiertos a esto. La verdadera espiritualidad no se distingue en lo externo de guardar formas, a pesar de que el cristiano verdadero sí guarda formas y comportamientos. Pero el énfasis de nosotros en la verdad de Jesucristo es la transformación del corazón a través del poder de la palabra de Dios en el Espíritu Santo de Dios. Y no imponer formas tradicionales, porque podemos caer en esos legalistas que quizás no tenían que circuncidar y, como dice aquí, mutilar el cuerpo, pero sí, en cierto sentido, mutilar ciertas costumbres que son sanas, que nada tienen que ver, nada tienen de malo por el hecho de ser legalistas. ¿Y cómo responder a eso? Hermanos, la forma es hacer bien las cosas y enfatizar con fuerza eso dentro de la iglesia. No convertirnos quizás en el látigo profético, por decirlo de una manera, de estar encontrando los errores de otros, sino nosotros como iglesia entregarnos en espíritu y en verdad a hacer nuestra obra, llevándonos a una verdadera adoración, predicando la palabra de Dios, discipulando a los hermanos para que según sus dones y talentos sirvan al Señor, enviando a los discípulos a hacer la obra de Cristo con amor. De eso se trata. No de discusiones de que si tienes que hacerlo, no tienes que hacer esto o aquello, sino ponernos las pilas y hacer las cosas verdaderamente en el Espíritu, en la verdad, en Jesucristo. Y es cierto que el Señor fue duro con aquellos religiosos de su época legalista, los fariseos, y les llamó por su nombre, pero su ministerio no se dedicó a hacer un partido en contra de los fariseos. Su ministerio fue estar con los pobres, estar con los enfermos, predicar el Evangelio de Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el ministerio de la iglesia. Y es lo que nosotros debemos de imitar para mantenernos en esta verdad. Claro, como dice aquí la palabra, con los ojos abiertos por estas personas malas, por estos malos obreros, por estos legalistas que puedan entrar. Es verdad. Pero nuestra misión no es una lucha interna de evitar estas cosas y gastar tanto tiempo y energía en eso, sino gastar nuestros esfuerzos en llevar la palabra, en verdaderamente mostrar el amor de Cristo. Y para eso, hermanos, tenemos que estar unidos. Eso es parte del que vive esa verdad. El cristiano está unido a otros cristianos en ese propósito. Esa es la unidad de la iglesia. La iglesia no es uniforme. Y aquí estoy mirando toda una gama de colores preciosos, tanto de la ropa como de color de pelo, los que tienen pelo y etcétera, y color de piel. No sé cómo decirlo. No hace falta que seamos uniformes, ni en la forma de vestirse, ni en la forma de ser. Dios nos hizo distintos, pero sí que estemos unidos aunque seamos distintos. Amén. Ese es el punto, la unidad. Vamos a ver ahí los versículos 15 y 16. Seguimos en Filipenses 3. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sigamos una misma cosa. Así que hay una regla,
hay algo que debemos decir, que en eso debemos de estar bien unidos, vivir en ese espíritu de unidad los unos con los otros, en esa perfección que Dios ha hecho en nosotros. Claro, alguien dirá, wow, esto está un poquito arrogante, ¿no? Todos los que somos perfectos. ¿Y qué? Pablo se creía que era perfecto. Bueno, hay otro texto que habla que dice que todavía no había llegado a la meta. Su meta era ser como Cristo y todavía a él le faltaba. Quiere decir que ¿a qué se refiere aquí en esta perfección? Bueno, en muchos sentidos los cristianos andan en una perfección a pesar de nuestra imperfección. Y déjeme decirle algo. Una persona que ha puesto la fe en Jesucristo está perfectamente salva. Completamente salva. Esa perfección es la forma en que Dios hizo nuestra salvación por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo murió por todos nosotros, amén. Al tercer día resucitó. Todo aquel que cree en Cristo es nueva criatura. Ha sido hecha nueva. Todas las cosas viejas, ¿qué cosas? Pasan. Todas son hechas nuevas. ¿Hay algo más perfecto que eso? Quiere decir que la obra del Señor es perfecta a pesar de que aún el Señor no haya terminado con nosotros. Y una oración importante es pedirle al Señor que termine la obra que un día comenzó. Está hablando de la madurez, del crecimiento cristiano en el cual debemos estar todos. Yo espero y hemos predicado ya de eso, ¿verdad? Que ninguno se conforme en seguir gateando ya con 10 años en la iglesia. Con 15 años todavía está gateando. Aspiramos a madurar en el Espíritu. Aspiramos a crecer en el Señor. A poder conocer más del Señor cada vez que estamos más tiempo en la palabra, en la oración, en el servicio. Todo eso es verdad. Aún el Señor no ha terminado con nosotros, por eso nos tiene aquí. Y por eso nos usa. Pero en la obra de Cristo ya somos perfectos, hemos sido perfectamente salvos. La presencia de Cristo está en nosotros. Hemos sido perfectamente sellados por el Espíritu Santo, hermanos. Qué gran bendición. Somos salvos, somos sus hijos. No sé ustedes, pero los hijos míos son los más lindos del mundo. Y mis nietos, ¿para qué hablar de eso? Sobre todo las nietas. Y cada uno de ustedes va a decir lo mismo. Porque son los suyos. ¿Verdad que sí? A pesar de que uno lo mira y dice, oye, no está tan lindo. Pero bueno, si tú lo ves así, con los ojos del corazón. A los ojos del Señor, claro que somos perfectos. Ya el Señor ha hecho algo maravilloso en nosotros, nos ha hecho sus hijos. Y lo que hemos tenido, es lo que está diciendo el texto, lo que hemos tenido esa experiencia, ahora debemos de estar unidos. Debemos de sentir una misma cosa. Y claro que tiene mucho sentido. Porque todos somos pecadores. Todos. Porque todos fuimos salvos por la gracia de Dios sin merecerlo. Todos. Porque todos tenemos acceso al Padre a través de su palabra. Todos. Porque todos fuimos sellados por el Espíritu Santo el día que pusimos la fe en Jesucristo. Todos. Así que claro que todos los que hemos experimentado eso, tenemos muchas cosas en común por las cuales podemos estar unidos. Y tenemos que estar conscientes de eso, hermanos. Claro que puede haber alguna diferencia entre nosotros, sobre todo viniendo de países distintos, culturas distintas. Eso puede pasar, pero nada de eso es más grande que mi hermano que está sentado al lado mío, también es hijo de Dios. Que la sangre de Cristo también fue derramada por Él y que Él la aceptó y que está bajo la gracia de Dios igual que yo. Por consiguiente, esas son las cosas grandes que nos unen y lo demás es secundario. Hermanos, en una pareja que son nada más que dos personas, ¿cuántas diferencias no hay? ¿Para qué hablar de eso? Llevaríamos todo el día hablando aquí de las diferencias que hay entre nuestra pareja. Y somos dos nada más. Imagínense usted un matrimonio de 200 personas. Claro que somos distintos, claro que vamos a pensar distinto en algunas cosas, pero hermano, el amor de Cristo nos une. Estamos unidos en la verdad y la verdad es Jesucristo. Dios tiene planes para mi hermano y tiene planes
para conmigo. Hay grandes cosas que Él quiere para este mundo, usándonos a nosotros, usándote a ti y usando a tu hermano. Y por cierto, no nos quiere usar separados. Porque ya hemos estudiado ya bastante, ¿verdad? Que la iglesia es como un cuerpo. Y el cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros son distintos. El cuerpo tiene orejas para una cosa, ojos para una cosa, nariz para otra cosa, manos para una cosa. Son todos miembros del mismo cuerpo, todos son distintos, pero para hacer algo, la mano sola no va a ir a ningún lado, ni el pie solo, ni un ojo solo. Va el cuerpo. Y así es la iglesia, estamos unidos porque el Señor nos ha perfeccionado, el Señor nos ha levantado, el Señor nos ha unido en su iglesia y tenemos mucho que hacer, pero tenemos que tener dirección. Fíjense cómo ahí habla el versículo 16, sigamos una misma regla. Hay una regla escrita. La historia de las iglesias es trágica. Cuando cualquier iglesia, cualquier denominación encuentra otra cosa para seguir además de la Biblia. Nuestra única regla de fe y práctica. Dígame, hermanos. Nuestra única regla de fe y de práctica es la palabra de Dios. Todo lo demás que podamos tener de nuestra denominación bautista, que hace tantas cosas bonitas, todos los documentos, todas las cosas que escribe, todo eso está muy bonito y podemos usarlo hasta que un día descubramos que hay algo que contradiga la palabra de Dios. Eso va por un lado y seguimos con la palabra. Amén. Es la palabra de Dios. Seguimos esa misma regla. Es la forma en que Dios nos habla. Y si un hermano tiene algo que el Señor le dijo en su corazón, amén, amén. Pero nosotros vamos a seguir mirando y buscando la dirección del Señor en su palabra. Es viva, es eficaz, contiene la verdad, porque la verdad es Cristo, es la verdad porque es palabra de Dios y es lo que nosotros seguimos y eso nos debe unir. He estado escuchando, y es triste, no voy a mencionar nombres porque no viene el caso, pero cuando usted enseña y habla de la palabra de Dios como sencillamente una narración de hechos, pero lo importante es lo que ocurrió. Lo importante es que Cristo resucitó. No que esté escrito ahí, no, que Cristo resucitó. Bueno, eso suena bonito. Pero ¿cómo yo tengo garantía y seguridad de que Cristo realmente resucitó? ¿Cómo yo tengo seguridad de que Él nació de una virgen? ¿Cómo yo tengo seguridad de que murió en la cruz? Ninguno de nosotros estuvo ahí. ¿Cómo yo puedo saber eso con toda absoluta seguridad? Si tengo fe en una absoluta y perfecta regla y palabra de Dios que es la Biblia. Y estaremos aferrados a esta palabra siempre, hermanos, porque es lo que tenemos en blanco y negro. Piense en todas las desviaciones que muchas tristemente denominaciones llamadas cristianas se han apartado. Es porque han empezado a recibir información de otros lugares y a darle importancia. No, porque este profeta dijo esto. No, porque hubo una visión y apareció y dio un mensaje. Todo eso se fue sumando. Todo eso se fue sumando. Y llegó un momento que la Biblia ya quedó a un lado. Nosotros como iglesia tenemos que mantenernos a esta misma regla y sentir esa misma cosa. Sentir y reconocer que es palabra de Dios y que nos mueve, nos motiva el deseo de exaltar y glorificar a Dios. Compartía hoy en mi grupo de discipulado una experiencia ayer mismo que tuve ayer, hablando con un querido hermano, hablando de su hija y de una situación tan triste de enfermedad que está sufriendo. Y él me decía, ella se mantiene animada en medio de su grave enfermedad y la situación que ya es tan larga en su vida, porque apenas puede caminar y una muchacha joven. Y es que donde quiera que ella está, ella testifica y glorifica del Señor que la sostiene en esa prueba.
Y yo le dije, mi hermano, eso quiere decir que ella está viendo el propósito de Dios aún en su enfermedad y aún en su dolor, y eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Porque cuando nuestro sentir es que el nombre del Señor sea glorificado en primer lugar, que yo me enferme, que yo pierda el trabajo, que yo haga esto, que me quede sin dinero, todo eso queda en segundo plano. Y cualquiera de estas circunstancias que puedan pasar en mi vida, de enfermarme, de pasar momentos difíciles en mi vida, todo eso que pueda ocurrir, que ocurre, porque en esta vida ocurren cosas así tristes, cuando en mi primer propósito y mi sentir es glorificar el nombre del Señor, digo amén. Porque en medio de esta prueba el Señor va a ser glorificado. Y él me contaba, la gente la escucha, donde quiera que está en los hospitales las personas la escuchan y muchas personas son salvas. Digo, claro, en una persona que está así enferma, que está en esa situación, con fe y tranquila y confiando en el Señor, tú tienes que escuchar a esa persona. Es un testimonio viviente de que hay un Cristo poderoso y vivo que está con nosotros aún en los momentos difíciles. Y lo he dicho y lo repito. ¿Cómo yo puedo decir que Dios está conmigo en los momentos difíciles? Cuando está conmigo en los momentos difíciles. Para eso hay que estar ¿dónde? En un momento difícil. ¿Cómo yo puedo decir que el Señor te levanta si te caes? Cuando te has caído, tú te has caído, nunca me he caído, ¿cómo tú sabes que te levantas? Quiere decir que ese sentir nos une, el sentir de glorificar a Dios, de que el Señor es lo primero, de que estamos aquí con un propósito, y eso nos une. Mi hijo más chiquito estuvo en la guerra, fue soldado muchos años, y todavía ese grupo que ellos se llaman hermanos, donde tú sabías que alguien te estaba cuidando la espalda del enemigo. Cuando tú sabías que alguien estaba dispuesto a recibir un disparo por ti. Eso une. Tiene que unir. En el cuerpo de Cristo, cuando tenemos este sentir que hubo en Cristo Jesús, que es amar al prójimo, que es predicar este evangelio de salvación. Aunque seamos bien distintos unos de los otros en todo, en muchas cosas, desde la edad hasta la cultura, cuando tenemos ese sentir, eso nos une más que soldados en una guerra. Porque estamos en guerra contra un enemigo que quiere destruir esta sociedad, quiere destruir a nuestros hijos, quiere destruir a nuestros nietos. Esa es la realidad de este mundo y de esta sociedad, aunque estemos aquí en Estados Unidos. Y es la guerra que la iglesia de Cristo echa en su nombre, predicando la palabra y enseñando las verdades de la Biblia. Ese sentir nos une porque es la verdad. La verdad se llama Jesucristo. Y repito, mira que se queda gente fuera ahí. Mira que se quedan religiones fuera. Pero es lo que la Biblia enseña. Solamente uno nació de una virgen. Solamente uno vivió sin pecado. Solamente uno murió por nuestros pecados. Solamente uno resucitó. Y solamente uno regresará por su iglesia. Ese es Jesucristo. Por eso Él es la verdad, tenemos la verdad. El cristiano vive esa verdad en unidad con otro. Pero también fíjense cómo siguen los versículos 17 al 19. Teniendo la verdad, viviendo la verdad, imita lo bueno, pero reconoce lo malo. Vamos a ver ahí los versículos 17 al 19. Filipenses 3. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así que aquí el apóstol Pablo, que él es una persona humilde, pero se siente con el derecho
de ser ejemplo y está pidiendo que le imiten, que imiten lo espiritual de su vida, no sus defectos, que seguro que defectos tendría. Tiene que haber tenido porque era humano igual que todos nosotros, pero en lo espiritual había mucho que imitar del apóstol. Su compromiso, su mensaje cristocéntrico, su sacrificio por la palabra de Dios, su fidelidad. Todas estas cosas hacían que él fuera ejemplo y nosotros debemos de imitar ejemplo. Igualmente en la clase de discipulado hoy, una de las tareas que tuvieron que hacer esta semana era nombrar a alguien que ha sido inspiración para ellos. Y algunos de ustedes que estoy mirando aquí fueron nombrados ahí. Quiere decir que algunos de ustedes han sido inspiración a otras personas. Quizás por su fidelidad, por su permanencia en las cosas del Señor, quizás por su puntualidad, quizás por su responsabilidad en las cosas que el Señor, la iglesia ya ha puesto en sus manos a hacer. No sé, por su entrega, por su amor hacia ellos. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene la opción, no para que nadie ponga el nombre de nosotros en discipulado, como que fuimos influencia positiva, sino para la gloria de Dios, hacer cosas que glorifiquen a Dios, que haga que otras personas también glorifiquen a Dios. Recordamos de eso, hemos hablado de eso, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos algo en nombre de Cristo y ayudamos a alguien, si esa persona ama al Señor, no dice, gracias Señor por Samuel, dice, gracias Señor. Y después Samuel lo menciona o no lo menciona, eso es otro asunto. Pero fue Samuel quizás quien le dio la ayuda. Fue quien estuvo allí. Fue quien le dio la mano. Fue quien le llevó un plato de comida. Yo no sé. Pero cuando hacemos cosas así, el nombre del Señor es glorificado. Y eso, hermanos, es ejemplo positivo. Como los hay negativos. No vamos a ahondar demasiado ahí. Pero habiendo yo nacido en una iglesia, prácticamente, siendo mi papá el pastor de la iglesia, hermanos, ¿qué no habré visto yo en una iglesia? Tengo para hacerle historias, tristes muchas de ellas, de malos testimonios, de malos ejemplos, de divisiones, de luchas internas. Cosas tan negativas cuando la persona no está buscando la gloria de Dios, sino algún beneficio personal, o que las cosas se hagan como a él le gusta, o como a ella le gusta. Ese tipo de cosas tan humanas que crean problemas, bueno, aquí lo dice. Hablando de ese tipo de personas, claro, lo dice llorando, dice el apóstol Pablo. Está sintiendo de esos que en algún momento posiblemente le llamó hermanos. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Cualquier enseñanza que diga que hay otro camino para llegar al Padre que no sea Jesucristo, escuche bien, se hace enemigo de Cristo. Aquí no hay medios tiempos. Si usted está diciendo que usted cumpliendo con una religión, si usted siendo un buen musulmán, si usted siendo un buen budista, si usted siendo un buen patriota, si cualquiera de estas vías usted va a ser suficientemente bueno para que Dios le perdone sus pecados sin contar con Cristo, usted se está haciendo enemigo de Cristo, no es neutral. Porque cuando una persona enseña eso, está diciendo que Cristo murió en vano. Porque la gran pregunta es, si existiera otro camino para ir al Padre, ¿por qué el Padre entregó a su único Hijo para que sufriera lo que sufrió si no hacía falta? Si había otro camino que no tuviera que su Hijo sufrir, que su Hijo morir, que recibir toda la carga de la humanidad sobre Él, si habría otro camino, ¿por qué Él le hizo pasar eso a su Hijo? Le hizo pasar eso a su Hijo porque únicamente Cristo podía morir por los pecados de todos nosotros. Encontrar otro camino es despreciar el único camino verdadero. Y aquí el apóstol Pablo está llorando por esas personas que se han hecho enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales, ¿qué cosa será? Perdición. Porque si rechazas a Cristo hay perdición.
Si rechazas el único camino, tú vas a llegar a cualquier lado. Por otro camino, no sé a dónde vas a llegar, pero no vas a llegar al Padre. Tú sigues por este camino de tu religión, vas a llegar a algún lugar. No vas a llegar al Padre. Porque el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Y aquí Pablo está sintiendo en su corazón por estos que él llama enemigos de la cruz de Cristo, claro. Esto que incluiría todos aquellos que estaban en contra y decían que Jesucristo era algo falso, que él no había resucitado, que él no era el Hijo de Dios, o que vino en espíritu y no vino en carne. Habían tantas ya complicaciones teológicas erradas y equivocadas acerca de Cristo. Y está diciendo, eso pone triste a su corazón y llora por ellos porque están perdidos. Y aquí está hablando porque tienen su mente y su corazón. ¿Y qué cosa dice? Su Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal, en lo de este mundo. Hermanos, este mundo tiene cosas muy bellas, hablándolo al mundo físico, ¿no? La naturaleza, la creación de Dios. Es algo tan bello, tan maravilloso. Pero este mundo está contaminado por el pecado de una forma terrible. Por eso hay guerra, por eso hay maldad, por eso hay injusticia, por eso hay crimen, por eso hay violaciones, por eso hay todo lo que existe, todo lo malo, explotación. En este mundo hay comida para no sé cuántos mundos más. El mar tiene peces para darle pescado aquí a todos nosotros, a todo el mundo entero, pero y sobra. ¿Por qué hay hambre si hay tanto? Por el pecado, porque el mundo está contaminado, está maldito por su pecado. Esa es la realidad de este mundo. Por consiguiente, aunque nuestros ojos están puestos en las gentes del mundo por las que Cristo murió, y podemos disfrutar, claro, las cosas bellas que Dios hizo en su creación, pero lo cierto es que nuestro mensaje tiene que estar basado en algo más que lo terrenal. Por eso teologías tan terribles como la teología de la liberación, por ejemplo, de izquierda, que dice que el socialismo es el reino de los cielos en la tierra. Hazme el favor. Y otras teologías extrañas, donde se enfatiza tanto la tierra, el hombre, y se olvida Cristo, se olvida la vida eterna. Tenemos que estar enfocados en el hombre, pero reconociendo que el hombre es hecho a imagen de Dios, tiene espíritu, tiene alma, es eterno, y eso hace la diferencia. La iglesia tiene la verdad, el cristiano vive esa verdad y lo demuestra en la forma y donde tiene su corazón y su mente. Miren, terminamos ahí en los versículos 20 al 21. Seguimos ahí en Filipenses 3. Fíjense cómo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos en la tierra, tenemos los pies en la tierra, nuestro trabajo está aquí en la tierra, las personas perdidas que necesitan del amor de Dios están en esta tierra. Ellos tienen que escuchar de nuestra lengua el mensaje de Jesucristo. No podemos apartarnos de ellos y vivir en un monasterio apartado del mundo. Tenemos que estar en el mundo, tenemos que acercarnos a los pecadores. Todo eso es cierto. Pero la verdad en el cristiano es que sus ojos tienen que estar puestos aún más allá. Nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no en los Estados Unidos, no en Cuba, no en Venezuela, no en Colombia. Nuestra ciudadanía está en los cielos y eso tiene que ser la motivación principal nuestra en esa. Ahí se refleja realmente nuestra verdad. Que la verdad nuestra es espiritual. Esperamos algo más allá, fíjense cómo dice. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos esperando por su venida.
Estamos esperando que Él regrese al mundo y nos recoja y nos lleve con Él. Amén, hermanos. Eso no puede ser teoría. Eso tiene que ser parte de vivir la verdad. El mundo entonces no nos puede agobiar lo malo que hay en el mundo, porque en fin de cuentas este no es nuestro mundo, somos ciudadanos de otro lado. Vamos a preocuparnos por los que están aquí, vamos a predicar, vamos a hacer nuestra parte, pero en fin de cuentas este mundo se va a acabar. Nuestros ojos están puestos en algo más allá, en algo glorioso, en el retorno del Señor Jesucristo. Ay, pero este cuerpo que me cuesta, que me duele, que tengo los achaques, sobre todo cuando llegamos a cierta edad. Hermanos, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cristo resucitó, dice que fue primicia de los muertos, fue el primero, por ahí después vamos todos nosotros, los que hemos puesto la fe en Jesucristo. ¿Usted cree en eso, hermano? Déjeme decirle que esto es una cosa más difícil de entender físicamente. No sé ustedes, pero yo siempre me pongo a pensar a veces en eso. ¿Y cómo será? Ni piensa en eso, mijo, porque no lo vas a entender. Los cristianos que se lo comieron los tiburones y se lo echaron al mar. ¿Cómo será la resurrección de esa gente? Yo no sé, pero yo creo en la palabra de Dios. Quien hizo el océano, quien hizo el mar, de alguna manera ese mar dará sus muertos. Y de ahí el Señor nos sacará del polvo. Hay cristianos que le han regado su polvo. Hay otros saben de ese polvo dónde va a caer. De donde quiera que caiga una partícula esa, milagrosamente, porque Dios es un Dios de milagro y de poder. No me expliquen cómo, ni qué ley física va a usar o si usa alguna ley física. No me interesa. Dios es dueño de todo y Él lo va a hacer. Y en esa esperanza vivimos. Y nos sostiene. Esa es la verdad. ¿O es que usted no lo cree? ¿No lo cree? ¿Usted no cree que Cristo viene otra vez por usted? ¿Usted no cree que usted va a resucitar con Cristo y vivir para siempre en un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Usted cree eso? Entonces hay que vivir conforme a esa verdad. Este cuerpo se va a ir desgastando, así que tranquilo que hay uno mejor para mí. Y con la talla 32 que yo tenía cuando tenía 18 años. No voy a decir la de ahora porque se van a asustar. Hay algo grande. Hay algo precioso que nos sostiene, que nos mantiene en esperanza. Eso es esperanza viva. Eso es vivir la verdad. A mí me enseñaron en la escuela que la religión era un invento para uno hacerse ilusiones de cosas falsas. Eso me lo enseñaron a mí en la escuela. Pero yo sabía que eso era mentira. Yo sabía que el falso era el maestro y que la verdad estaba en su palabra. Creía en Cristo, creía en su palabra, creía en Él. Sé que un día me voy a morir, sé que iba a morir, que eso va a pasar, pero creo en la vida eterna, creo en la resurrección de los muertos. Esa es la verdad que nos sostiene en esperanza. Así que una de las características del cristiano, no solamente que tiene la verdad, sino que vive en esa verdad. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerda quiénes somos y cómo somos. Somos tus hijos y como tus hijos tenemos cosas tan especiales. Una perfección maravillosa en lo que tú hiciste por nosotros, que nos hizo tus hijos. Pero somos humildes porque nada de eso dependió de nosotros, nada de eso fue ganado por nuestros méritos ni por nuestro esfuerzo. Todo eso fue ganado por ti en la cruz y regalado a nosotros cuando pusimos la fe en tu Hijo y recibimos la gracia, el regalo, el perdón inmerecido. Gracias por enseñarnos una vez más que nosotros, tus hijos, tenemos la verdad y que podemos vivir en ella. Es cierto que vamos a estar alertas para esos falsos maestros, para esos obreros, para esos malvados que van a llegar a hacernos daño. Pero eso no va a quitar de nosotros que te sirvamos, que sigamos adelante, que vivamos para tu gloria y para tu honra, que pueda ser usada cualquier circunstancia de nuestra vida para tu gloria
y que podamos vivir en esa esperanza, vivir en la verdad, vivir en el gozo de que estamos en la verdad, de que tú nos tienes en tus manos, que estamos seguros que hay promesas por cumplirse, y así como se cumplieron ya las que han pasado, se cumplirán las que están por venir. En esa seguridad, en esa paz vivimos, porque es la verdad. Gracias, Señor, por este mensaje tuyo en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos como verdaderos cristianos, dando el buen testimonio de lo que tú hiciste y haces por nosotros. Y con la esperanza de lo que harás, que nos llena de tranquilidad y de paz, cualquiera sea la circunstancia en la cual estamos viviendo ahora. Señor, yo te pido igualmente que en este momento cualquier persona que está aquí o que está escuchando, donde quiera que esté, que aún no es dueño de esa verdad, porque aún no la ha aceptado. Y aceptar esta verdad es poner la fe en tu Hijo Cristo. Yo te pido que en este momento tu Espíritu Santo toque su corazón y que Él te crea. Que ponga su fe en ti. Que entienda que tú eres amor y que su Hijo Cristo murió por sus pecados. Que lo crea y que lo confiese. Y que ahí donde está, esté aquí sentado en un banco, esté en su casa, te diga de su corazón: Señor Jesús, cambia mi vida. Tú moriste por mis pecados. Padre, perdona mis pecados, pongo la fe en tu Hijo Cristo. Me acojo a tu plan. Dame tu gracia. No puedo por mis fuerzas. Yo recibo tu regalo. Yo lo creo. Yo lo acepto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.